Bueno, si que tomen los 5 minutos, listo, arranquemos con clase de Malassini. Dale, ¿se escucha bien? Sí, Hola. Bueno, les paso a compartir la pantalla. ¿Ahí se ve bien? Sí. perfecto. Bueno. ¿Querés hablar vos, Lau, o empiezo yo? Eh, no, bueno, un poco en las primeras láminas fuimos analizando el contexto. Nosotros nos tocó analizar el Centro de Salud de Ciudad Real, el Centro Comunitario MAG, y el Centro de Salud de 20 de junio, que está en Rosario. Bueno, primero fuimos analizando un poco el contexto de los tres edificios, marcamos las vías que nos parecían importantes y cómo se vinculaban con la obra. Bueno, vimos que, por ejemplo, el primero se ubica en una zona de ensanche residencial, el segundo también es una zona donde se encuentran muchas viviendas colectivas, y el tercero se encuentra más alrededor de los asentamientos irregulares, y bueno, y también viviendas colectivas. Y después, bueno, en base a eso podemos ver cómo algunos se muestran muy abiertos al contexto exterior y otros se muestran como muy cerrados, y bueno, así va dependiendo. Claro, lo que también notamos más que nada es que los tres se encuentran muy lejos de la zona no próximos a las zonas del centro. Se ve mucho en la aérea por el tema de que empieza como las grandes extensiones de campo, por así decirlo. Y en el caso del Centro de Salud 20 de Junio, que es el de Rosario, nosotros, porque ya sabemos que zona sur también es como que está más alejado del centro. Bueno, eso en base un poco al contexto. Después, acá lo que quisimos contar en esta lámina fue más o menos mostrar cómo es la volumetría, el perfil edilicio que rodea a las obras. Por ejemplo, en este caso, en el de Ciudad Real, vemos como que los edificios que lo rodean son de la misma altura, y lo que hace el edificio más que nada es destacar a través de su materialidad, porque resalta en todo lo que es este perímetro de colores rojizos, porque la materialidad que se utiliza preferentemente es el ladrillo, y como que el centro destaca a través de esta materialidad de hormigón pintada de blanco. En este caso del MAG, los más próximos serían este, que es como tiene forma de H, y estos dos que estoy marcando tienen una altura similar. En cambio todo el resto son viviendas colectivas, como dijo Laura, que son mucho más altas y también están pintados como de colores muy característicos. Y son bien volúmenes duros, entonces el edificio destaca mostrándose con una estructura más liviana de metal, y nada, contrasta en ese sentido. Y bueno, el 20 de junio es más, ¿cómo decirlo? Como que se relaciona en altura con todo lo que hay alrededor y no destaca tanto como los otros. O sea, hay como una más diferencia en los otros, en cómo se destaca. Lau, ¿querés hablar un poco del programa? Bueno, después en el programa, por ejemplo, en el Centro MAG, nosotras vimos que se ubican, por ejemplo, los núcleos sanitarios en el centro de la obra para poder liberar el perímetro sería, y poder mantener todos los frentes vidriados y que se conecten con el exterior. Vamos a ver al lado que está la plaza, que se llama la Plaza de Mercado, y yo puedo estar en la plaza y directamente entrar al edificio por la escalera y poder circular alrededor por esta galería perimetral, sin necesidad de entrar a la planta baja para acceder a la primera planta. Y bueno, vimos que también divide el programa en los niveles, o sea, el primer nivel sería el centro de consulta, después la primera planta pasa a ser como el área de asesoramiento, la segunda el área de recreación, porque hay juegos para los chicos, y ya en la cuarta está la cancha con los vestuarios. Y después, bueno, el centro de y salud de Ciudad Real. Claramente podemos ver que el programa se va acomodando en base al patio interior,
y bueno, en este caso ordena los núcleos sanitarios en la digamos, de todo el Los edificio, extremos. en los extremos. Bueno, y el 20 de junio podemos ver que ahora andamos por allá. El 20 de junio, la última, se puede explicar más con, Y después, esto, sí. con la lámina de, ¿cómo era? De forma, De no, forma. forma. Sí. Sí. Básicamente son 3 volúmenes, Ujú. uno de consultorios, uno de Zoom y uno de farmacia y administración, que se unen a través de la circulación pública. Que se ve Y... mejor en la última. ¿Qué? No te escuché. Que se ve mejor en la última, lo de la circulación pública. Esto. Sí. Acá. La circulación pública, tres grandes volúmenes que se diferencian en altura y se relacionan a través de esto que nosotras marcamos de amarillo. Bueno, en base a la materialidad ya hablé un poco, y lo que vimos también de los 3 es que hay como un gradiente, no sé si lo pensaron a la hora de dar las obras así, fue como que notamos que nos tocó un centro que es completamente abierto, que tiene unas vistas de básicamente 360 grados, es todo vidriado, tiene iluminación todo el tiempo, otro que es más cerrado, por así decirlo, pero no deja de tener una relación entre el interior y el exterior que de gran calidad, tipo de iluminación y ventilación, y otro que es completamente distinto, que es mucho más cerrado, y nada, notamos como esa gran diferencia entre los 3. Y de cómo van graduando el tema de la privacidad y eso. Van 5 minutos, chicas, por si Bueno. quieren ir redondeando. Creo que básicamente, no sé si vos querés decir algo, Lau. No, sí, bueno, pues en la última lámina Esta. marcamos los esquemas que nos parecieron los más importantes. Por ejemplo, en el Centro de Salud de Ciudad Real, en el primero, vemos que, como dijimos antes, el programa se organiza en base al patio interior y además la estructura lo va a determinar. Porque Lo va modulando. lo vamos modelando, sí. Hay como una relación entre la estructura del programa. En el MAC como que encontramos que hay una relación entre lo interior y exterior para que todo, o sea, coloca los núcleos sanitarios en el centro para que todas las áreas programáticas estén en contacto con el exterior. Y un poco en el 20 de junio lo que relacionamos fue el tema de la forma con el programa, porque fue como que te solicita tres grandes áreas programáticas, que por eso hay 3 zonas que están relacionadas a partir de la circulación peatonal. La circulación pública, perdón. Bueno, nada, eso. Sería eso. Eso sería un poco. Continuamos con el próximo. Catlanos. Ya dejo de compartir. Dale. Gracias. Hola, ¿cómo va? Ahí, bueno, yo estoy con Brian y va a compartir pantalla. ¿Se ve? Por ahora no. Ahora sí. Fíjate de poner pantalla completa. Ahí se ve bien. Sí, bueno, de última lo va agrandando. Bueno. Baja un poco. Bueno, la primera lámina, que era la lámina de presentación, bueno, nosotros lo que hicimos es mostrar cuáles eran las obras que nos habían tocado, que son la piscina cubierta en Taradell, el Centro de Especialidades de Daimiel, y la Biblioteca Beineque de libros raros y manuscritos.
Baja un poco, Horacio. Bueno, acá lo que hicimos fue mostrar un poco el contexto de dónde se encontraba cada obra, en qué entorno, si tenía edificios alrededor, si tenía edificios medianeros. Como podemos ver, en la piscina cubierta se encuentra en en un extremo de la ciudad, no en el centro ni en zona residencial. Sí, lo que tiene acá es que si bien hay zona residencial, no se encuentra tan, no es tan, ¿qué iba a decir? En el centro. Sí, no es en el centro. Lo que vemos también es que al lado de la piscina cubierta en Taradell hay un gran parque a la cual también el edificio aprovecha y tiene visuales hacia él. Después en el Centro de Especialidades Daimiel se encuentra también una zona residencial con edificios alrededor que son de la misma altura o más bien más bajos. También se encuentra en un extremo de la ciudad y no en el centro. Y la biblioteca Beinecke se encuentra en la ciudad universitaria. Alrededor tiene otros edificios de la universidad, como son el comedor y edificios administrativos de la misma. Lo que podemos ver es que en las tres los edificios tienen parques o una plaza al lado. Bueno, y es una característica que también encontramos de los tres. Bajá la segunda lámina. Bueno, acá en la lámina de programas, lo que intentamos marcar es un poco más allá de si en la pileta o hay un gimnasio o los vestuarios, intentamos marcar con un entramado y con diferentes tipos de grises lo que es más privado, como para marcar las entradas principales o entradas secundarias. Por ejemplo, acá se encuentra la vereda y la entrada principal, el ingreso principal es por acá, no sé si se ve el mouse. Sí, ahí. Donde entras a una zona de control de acceso y recién ahí pasás a un pasillo que permite ingresar a todas las actividades como es la pileta o los vestuarios o el gimnasio. Después, Claro, ese es el pasillo que comunica todo el edificio, que tiene un programa principal que es la pileta, programa secundario que son estos gimnasios o estas salas que complementan a esa pileta, y después servicios como son sanitarios o depósitos. sí, después hay una entrada secundaria, que la pintamos con un gris más fuerte, que entra directamente, que es una entrada más privada, que no es un acceso al que puede ingresar cualquiera. Después en el centro de especialidades también marcamos la calle con un gris, que es el mismo gris que se utiliza en este ingreso, que es el ingreso principal, pero hay 4 ingresos en el centro. Hay uno que es donde estacionan las ambulancias, que es un ingreso más de emergencia, otro ingreso que da directamente a los almacenes, y otro ingreso más privado hacia oficinas de Claro, personal. Claro, acá en Daimiel, la entrada principal es la más pública, que después va conectando hacia las diferentes zonas. Lo que podemos ver es que acá el edificio está dividido en el primer piso, que son las zonas de urgencias. Chicos, Y en el perdón, segundo piso, van 5 minutos. Por favor, Bueno, como pasamos también. dicen. Bueno. Y en el segundo piso están ya lo que es más
consultorio en general. Después de cada gabinete. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, sí, Bajo. sí. Bueno, Bueno. después en cuanto a las... bueno, hablaba. Bueno, un poco la estructura, lo que mostramos son imágenes con un detalle, lo que se puede ver de Taradell, que es una estructura metálica, al igual que la biblioteca también tiene unos paneles de mármol que filtran la luz, y el centro de especialidades es una estructura mixta que también tiene el muro de estructura independiente, pero también tiene estructura de hormigón. Bajala de relación. Bueno, esta lámina, que es después la lámina que nosotros pensamos que relacionan los tres edificios, trata la de relación. Bueno, esta es la lámina que nosotros relacionamos los tres edificios, que nosotros vimos que la relación exterior-interior era lo más importante de los tres, que los tres utilizan la luz solar como un punto importante de todos. En Beinecke, con la fachada que permite pasar cierto grado de luz, que hace que los libros no se dañen, y también crea un ambiente especial para la lectura. Después, en el Centro de Especialidad de Daimiel, todo se encuentra centrado en esos 5 patios interiores que dejan pasar la luz, y que iluminan durante todo el día las salas de espera que se encuentran al lado de esos patios. Y también en Taradell, que cuenta con grandes ventanales a los dos lados de la piscina, que también deja pasar esa luz solar, y que también lo utiliza como visuales tanto desde la vereda hacia la piscina, como desde la piscina hacia el parque que hay al lado de Taradell. Y eso sería todo. Gracias, chicos. Bueno. Mauro, Sí, pasamos al próximo. El próximo. No, que pase Utiche el excuso. Bueno, ahora compartimos. ¿Se ve? Sí. Sí. Bueno. Nosotros nos habían tocado el Sanatorio Paimio, el CAP San Vicente Castellet y el CAP Progres Raval. Bueno, esta era nuestra lámina de introducción y de info general, y después ya pasamos, para mí mejor, a la lámina de contexto. Tenemos el Sanatorio Paimio, que a diferencia de los otros dos se encuentra alejado de la ciudad, se encuentra emplazado en un entorno de bosque, más alejado de las grandes ciudades. Y el CAP San Vicente Castellet sí está en el área urbana, y el CAP Progres Raval también. Sí, en las imágenes quisimos mostrar más que nada el entorno y las alturas de los edificios linderos o que tenía alrededor, y eso también lo mostramos en los cortes. Todos los edificios se hicieron en esos lugares por diferentes motivos. El Paimio se hizo ahí porque era un sanatorio para la tuberculosis y tenía que estar alejado. Después el Saint Vicent se hizo ahí porque no había más hospitales, y el Progres Raval se hizo con una plaza enfrente para crear un nuevo espacio público en un barrio degradado. Bueno, sigo. Después, estas son las plantas de cada uno. Nosotros diferenciamos con 2 tipos de grises, la parte más pública y la parte más privada. Por ejemplo, en el San Vicente Castellet y en el CAP Progres Raval, con un tipo de gris identificamos el área que era de consultorios, y después con otro tipo de gris nos ocupamos más del área administrativa, todo lo que sea oficinas y administración en general. En el Sanatorio Paimio, que es más compleja la planta, ahí sí tenemos que agregar un tercer color, porque al ser un sanatorio tenía, bueno, la parte privada ya de por sí de los pacientes, que era todas las habitaciones y las salas de reposo,
las salas comunes y después las áreas de servicio más dedicadas justamente al servicio. No sé si sigo con esta o sigo. No, sí. Bueno, esta es la lámina de estructura. Pudimos identificar que en el sanatorio Paimio es una estructura monolítica de hormigón. Y bueno, diferenciamos acá dos cortes. Nos ocupamos más que nada de las salas principales, que eran las salas de habitaciones de pacientes y las salas de reposo. Y acá identificamos los cortes y explicamos bien. Y después en San Vicente Castelet y el Progres Raval también usamos cortes para identificar la estructura. Que bueno, por ejemplo, en el San Vicente Castelet, perdón, tenía cerramientos de muro de mampostería común, y los elementos estructurales eran de hormigón armado, y en el Progres Raval Sí, también. Bueno, esta es nuestra lámina de piel y relación de exterior con interior. Y bueno, identificamos que en el sanatorio Paimio, el área más importante, que era la de pacientes y la de sala de reposo, se ubica todas sus aberturas dan al sur, que era para aprovechar al máximo la iluminación y la ventilación, ya que decían que los enfermos de tuberculosis en ese momento no se sabía muy bien cómo tratarlos, entonces el mejor tratamiento que encontraban era que recibieran luz solar, o sea, luz natural. En el San Vicente Castelet, bueno, el edificio recibe iluminación a través de tragaluces y a su vez las ventanas están recubiertas con chapa perforada, que eso es como un intermedio entre el interior y el exterior. Y a su vez también el Progres Raval tiene en toda su fachada que da su plaza, que sería esta, una pantalla, una celosía cerámica que hace que garantiza iluminación en el primer, segundo y tercer piso, pero a su vez como que sirve de Arroja filtro. sombra al mismo tiempo y lo importante es que no da directamente a las habitaciones, sino que hay como un pasillo entre medio de la pantalla y las habitaciones que sirve para la ventilación y para no tener radiación directa. Claro, funciona como un intermedio justamente entre la relación exterior e interior. ¿Sigo? Sí. Bueno, y esta es nuestra lámina de generación de los volúmenes. Sí, que no hay mucho más para decir, más que en todo fueron volúmenes que se fueron añadiendo y rotando, buscando el mejor asesoramiento y la mejor ventilación natural. Por ejemplo, en el Paimio, bueno, ya como dijo Gaby, todo se orienta al sur. Digamos, las salas de pacientes se orientan todas al sur para mejor asesoramiento de ventilación. En el Progres Raval, la estrategia que los arquitectos usan es remover un pedazo de un prisma de la medianera para que haya ventilación cruzada. Bueno, y el San Vicente Castelet lo planteamos como 3 volúmenes que se articulan a un poco las preexistencias del lugar por la forma de la calle, o respetando había un árbol en el medio del terreno, entonces nos respetaron la forma, y todas las rotaciones respetan las preexistencias justamente del lugar, y pusimos como que identificamos que 3 volúmenes se podían identificar un volumen más de administración, otro volumen más dedicado a consultorios, y un tercer volumen más chico que era como una sala de reuniones. Entonces pusimos, ahí nos parece, acá se ve, que la circulación es el volumen resultante entre la unión de esos 3 volúmenes previamente articulados, digamos. Chicas, van Sí. 6 minutos. Si quieren ir cerrando. Bueno, esta es la última lámina, que es la lámina en la que hacemos la reflexión final, por así decirlo. No sé. No, y hablamos un poco de las cosas que nos parecieron más importantes de cada sanatorio, que bueno, ya las explicamos un poco. En el Paimio son las habitaciones que tienen
ventilación por convección, radiación en el techo, iluminación natural, regulada por celosías. Después en el Saint Vicente Castellet explicamos cómo es el ingreso de luz a través de los tragaluces y del espacio central generado por el árbol. Y después en el Progres Raval explicamos cómo, con la plaza que se proyectó junto a este centro de salud, generar un nuevo espacio para la gente que vive ahí. Y la pantalla, como pusimos la pantalla porque nos resultó algo llamativo del edificio, y mostramos cómo arroja sombra y permite el ingreso de luz. Y eso es todo. Bueno, gracias. Bueno, Bueno, hagamos, si quieren, hagamos como una reflexión sobre estos 3 trabajos que vimos. Yo puedo marcar unas cosas del primero, de todos, ¿no? Que me parecieron interesantes. El primer grupo, cuando empieza a hablar de la relación interior-exterior, que me pareció que estaba muy bien, y se preguntan esto, y me pareció bueno también la pregunta que se hicieron, la elección de los trabajos tenía que ver con algo totalmente aleatorio o era buscado, y me parece que ahí está un poco también el kit de la cuestión de este edificio, este ejercicio, que justamente se comparan por esas cosas, y me parece que también era interesante empezar también por ahí, a lo mejor tomarlo como eje conductor, para poder ir viendo cómo en pos de esta relación interior-exterior de los edificios me van posibilitando cómo la estructura ayuda a eso, cómo el programa se acomoda, ese tipo de cosas. Me parece que eso es un poco lo que demanda este ejercicio. Me parece que ahí lo vi como un punto importante eso. Después, en el que sigue, me pareció también, yo creo que ustedes, no sé si, pero lo notaron, pero también acá aparecen como programas diferentes, ¿no? En los anteriores trabajos eran centros de salud, y acá aparece una biblioteca, aparece una pileta. Y también me parece que era interesante por ahí preguntarse por qué aparece un programa distinto, en la cual implica que hay que ver otra cosa, ¿no? No solamente la resolución programada, sino cómo diferentes programas me van permitiendo a lo mejor relaciones interesantes. Acá también hay una relación bastante con el contexto, ¿no? O sea, la pileta estando en una situación de bosque o de abierto, la biblioteca que está casi como un objeto casi a la obra de arte al cual hay que observarlo, y está en un patio cerrado por el edificio de la universidad. O sea, me parece que eran puntos interesantes para hacer entender por qué las estructuras son. Usted habló de la estructura experimental y cómo eso permitía algunas cuestiones. Bueno, me parece que también habría que haber ubicado tal vez cómo estas estructuras permitían a lo mejor ciertas flexibilidades que dan los edificios y no en el otro, que a lo mejor siendo una estructura de otro tipo da otras posibilidades. Entonces me parece que ahí me parece que también eran puntos interesantes como para seguir desarrollando, creo, por lo menos son los que más me encantan. Y en el último, también me pareció interesante cuando hablan ustedes, me pareció muy linda la cuestión gráfica, me pareció por lo menos conservar como ese tono de blancos y negros, creo que me pareció bastante prolijo a mi gusto. Y me parece interesante que también cuando ustedes explican un poco los proyectos que trataron de explicar como la implantación, me parece que también es interesante ahí ver cómo un edificio que es para determinado uso, que puede ser un hospital de tuberculosis, está implantado en un sector alejado, como un objeto dentro de un área natural, ¿qué empieza a suceder? Y entonces creo que ahí también había unos puntos interesantes. Ustedes hablaron de unas cuestiones que tienen que ver con el aislamiento, de orientaciones, o cómo en otro extremo, otro tipo de edificio empieza a buscar relaciones de otra manera en una situación a lo mejor un poco más urbana. Entonces me parece que ahí empieza a haber como cierto ordenamiento. Fíjense que necesariamente yo puse como un eje, decir, bueno, de todos estos ejes hay como ciertos ejes que son los más interesantes, por ahí lo que pueden haber generado un hilo conductor entre cada punto, y de esa manera tal vez hablar de esa comparación entre los trabajos.
Eh, Esas son como las cosas que relevo como más interesantes. ¿Resto qué opinan? Leo, No, yo como son, digamos, mi grupo, mucho no quería agregar, digamos, bueno, pero lo único que sí está bueno aclarar, esto, el último punto, donde se suele hacer como una síntesis de los trabajos, creo que en realidad lo que se apuntaba más es a poner en relación los puntos analizados y donde las distintas obras, donde se tocaban esos distintos puntos y cómo una cosa llevaba a la otra y forman una totalidad, digamos, donde la morfología, la estructura, el entorno, el programa, la relación interior-interior terminan conformando un todo y donde se da, digamos, de manera más evidente esa relación y donde tal vez no tanto. No tanto esto de una síntesis de qué me interesó más y qué no, sino la puesta en relación de estos ítems analizados. Eso me parece que está bueno que quede claro. No hay problema que uno por ahí haya confundido, no sé, la consigna, pero me parece que está bueno que quede claro que lo que se busca también es que luego de un análisis fragmentado se pueda entender, digamos, el complemento de estos distintos ítems dentro de la obra de arquitectura y que se en realidad conforman una unidad indisoluble, ¿no? En algunas con mejor o mayor resultado y en otras donde tal vez se da en menor medida. Solo eso por ahí. Totalmente de acuerdo con Leo. Me parece que, nada, hasta acá venimos viendo, no solo en esta reunión, sino en la anterior, un montón de esfuerzo y mucho trabajo puesto en las láminas de los temas. Y en realidad las láminas de los temas son láminas preparatorias, ¿no? Son casi como el relevamiento de una serie de circunstancias por separado. Ya el hecho de que las separemos desnaturaliza la condición de la arquitectura, porque nunca están separadas, naturalmente. Naturalmente están todas juntas, ¿no? Me parece que, y en general, nunca se llega a esta última lámina que planteaba Leo, y que me parece la más importante, es como el objetivo de este ejercicio, ¿no? Y no se llega a desarrollarla conceptualmente, vinculando las partes, que es lo que pasa en la realidad, y tampoco se llega a contar en estos 5 minutos. Yo si tuviera que presentar este trabajo, haría solo una mención en las láminas y trataría de ponerle el tiempo a la última lámina, que es justamente lo que pedía Leo de vincular estas cosas. Si los dibujos están más o mejor o peor hechos, o con un color o con el otro, la verdad que me parece totalmente irrelevante y háganlo bien, nada más. Alumnos de cuarto año, si le tenemos que estar marcando que la gráfica tiene que ser coherente en todas las láminas, bueno, no sé, son cosas que para mí ya tendrían que estar aprendidas, ¿no? Si no, el ejercicio termina siendo un redibujar o un volver a poner en láminas un material que ya está, ¿no? Es decir, agarrar un material que tomamos y lo ponemos en unas láminas ordenado distinto, ¿no? Vuelvo a decir, digo, de acuerdo plenamente con Leo que el punto focal de este ejercicio es poner en relación estas decisiones que han tomado los proyectistas para llevar adelante estas obras. Hola. No sé si entró mi compañero todavía. ¿qué pasemos al otro si lo esperamos? Dale, dale. Dale, Le mando un mensaje. Dale. Marcuat Franio, ¿puede ser? Franco, sí. Franco, tengo nota. Ahí les Nosotras, comparto. sí. No sé si ahí se ve. Sí, ahí se ve, amiga. Dale.
Bueno, nosotras en la lámina introductoria más o menos, o sea, pusimos la información más importante, ubicamos, digamos, las plantas bajas de todos los edificios, que son las que consideramos las más importantes, y analizamos un poco el entorno. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que en el dispensario antituberculoso de Barcelona se encuentra en una zona urbana, lo mismo que el Centro Carol Ursúa, pero que, por ejemplo, el Quintanar del Rey está en una zona, digamos, alejada, claro, sí, alejada del área residencial. Más rural. Claro. Bueno. Comparamos entre los tres que ninguno se destacaba en altura, que buscaban como adaptarse al entorno. Y nada, en estos gráficos, por ejemplo, quisimos graficar los accesos que tenía, cómo se podían acceder al edificio. Bueno, en la lámina acá de programa, bueno, primero nos dimos cuenta de que todos los programas eran diferentes. El antituberculoso, digamos, es un edificio que se centra más que nada en la investigación de la tuberculosis. El Carol Ursúa es un centro comunitario, digamos, donde presentan actividades recreativas para los vecinos, y el Quintanar del Rey es un centro de salud que presenta un montón de funciones, por lo tanto tiene un programa variado. O sea, los tres edificios hacen mucho énfasis en la iluminación y en la ventilación, o sea, con diferentes recursos, pero digamos como que en todos es primordial el tema de la ventilación y de la iluminación. ¿Pasó? Sí. Bueno, acá podemos destacar que el edificio del dispensario antituberculoso es un edificio más bien privado que público, lo que hace que sea distinto a los demás. Por ejemplo, el Centro Carol Ursúa es más bien un edificio público, y en cuanto al Quintanar del Rey, pareciera como que tiene una mezcla de los dos. En cuanto a las circulaciones, podemos destacar que el antituberculoso presenta como núcleos de servicios bien De circulación. De circulación bien marcados. Bueno, acá tenemos el de Carol Ursúa, que se destaca por una rampa, que se encuentra las circulaciones tiradas hacia el norte, digamos. Claro, hacia el parque. Y el Quintanar del Rey posee un núcleo de servicios bien marcado. Y ahí es donde está la circulación. Claro. Bueno, después analizamos un poco la estructura y bueno, en realidad nos fuimos dando cuenta de que todo tenía que ver con todo, y bueno, al presentar todo superficies vidriadas, como que las estrategias estructurales eran más bien independientes de los cerramientos. Bueno, podemos diferenciar que tanto el antituberculoso como el Quintanar del Rey tienen una estructura resuelta, digamos, en perfiles metálicos, a diferencia del Carol Ursúa que utiliza, o sea, la estructura está resuelta en hormigón armado. Como materiales, digamos, que se destacan, podemos decir del antituberculoso que el muro pavés, bueno, es que en realidad el dispensario antituberculoso es un edificio muy viejo, de 1938, entonces es como que utiliza materiales novedosos para la época, como ser el muro pavés, la carpintería de aluminio, bueno, un revestimiento de piedra artificial. Después en el Carol Ursúa utiliza en fachada, digamos, un revestimiento Durafront con el fin, digamos, del ahorro energético. De un ahorro energético, claro, y control térmico. Sí. Y después, con respecto al Quintanar del Rey, o sea, hace una diferenciación de materialidad de planta baja y planta alta, en donde la planta alta está, o sea, tiene una piel de lama de acero, y bueno, y nos dimos cuenta de que como los programas de planta baja y planta alta, digamos, son diferentes, también se muestra con la, claro, se expresa con la materialidad esa diferencia. Y por ejemplo, la piel del Centro Carol Ursúa tiene estos termopaneles que tienen como una modulación,
y buscan, tienen estos colores porque decía que se quería buscar implantar como los colores Sí, del barrio. Claro. Como que no quería resaltar, digamos. Sí, le da importancia, digamos, o sea, a la relación con el entorno, digamos. Claro. Bueno, y el criterio de la luz natural, nos dimos cuenta que el dispensario antituberculoso y el el Quintanar del Rey, como se encuentran al hemisferio norte, sus orientaciones más favorables están orientadas al sur, donde allí se encuentran las circulaciones públicas principales, y, por ejemplo, en diferencia con el Quintanar del Rey, allí se encuentra la zona de asistencia general, donde están los consultorios y esas cosas. Y, por ejemplo, la diferencia con el Carol Ursúa, que se encuentra en el hemisferio sur, su ubicación es hacia el norte, y allí es donde se encuentran los patios. Todas sus circulaciones, lo que encontramos en común es que están volcadas hacia patios, y allí se puede absorber esta iluminación y ventilación que tanto buscan estos edificios. Chicas, pasaron 6 minutos. Okay. Bien, no, bueno, acá en programa primero quisimos buscar digamos, una formación en la volumetría, pero después, una generación en la volumetría, pero después nos dimos cuenta de que analizando la planta es muy probable que los elementos generadores hayan sido los patios, y bueno, y también por eso llegamos a la conclusión de que, o sea, todos los edificios, a pesar de destinarle, digamos, a estos patios diferentes porcentajes, digamos, en la utilización del suelo, en todos es sumamente importante. Entonces, o sea, es como que encontramos que a pesar de los diferentes programas, sí. claro, de los diferentes programas, de la distancia, digamos, en el tiempo, es como que todos tienen en común eso de poner en primer lugar los patios y las zonas ventiladas. Y las circulaciones, sí. Claro, y las circulaciones principales, digamos, se vuelcan hacia ellos. Bueno, eso. Sería. Bueno, que siga el primero que teníamos en la lista, de San Juan Sueldo. Hola, buenos días. Ahí pongo la pantalla. Buen día. A ver, ahí se ve. Sí, ponela en vista completa, si pueden. Bueno. No sé si ya sale. Está bien. Ahí está. Bueno, estos son los 3 centros que nos tocaron a nosotros. Acá lo que quería mostrar era más que nada la información general, que eran las plantas principales de las 3 obras. En la primera marcamos la del ingreso, que es donde están los consultorios y la sala de espera, al igual que en la segunda planta, y en la segunda obra, perdón, y en la tercera tenemos el primer piso, que bueno, también donde están los consultorios, que es la parte más importante de programática de estos edificios. Bueno, nosotros en la del sitio lo que queríamos mostrar era la situación en la que se encontraba cada obra con su terreno. Por ejemplo, la primera estaba ubicada en un parque industrial, en una zona industrial, en este gran parque que está acá, que es la obra esta que está en rojo. La segunda estaba en un barrio que se hizo en los 70, que no tenía ningún tipo de urbanización, entonces las manzanas eran irregulares, y lo que intentaba acá era como conformar un centro de manzana con una obra preexistente. Y la otra que estaba en Asay, que es un poblado chico, y este era el centro de ese poblado, y como que busca relacionarse directamente con ese centro. Después acá en el segundo gráfico lo que mostramos es justamente eso de cómo se cierran alrededor, y por ejemplo acá el ingreso que hace como de filtro entre lo que pasa afuera y adentro, y todo el resto de las fachadas son cerradas. Acá lo mismo, formando este centro de manzana, y se entra desde la esquina, y acá también hace como un monolito en el que se cierra hacia todos lados y se abre hacia el centro.
Después, en el corte más representativo acá lo que buscábamos era marcar la relación con la línea del terreno natural, digamos. Que esta obra está al nivel normal del terreno. En realidad este terreno está un poco más bajo que la zona esta industrial. Y por eso no necesita ningún tipo de división física, digamos, entre el límite del terreno y la parte de afuera. Este lo que hace... Por ahí la menciono. Lo que hacen es utilizar el subsuelo para generar el ingreso de luz natural y un patio interno. Y este de acá lo que hace es, porque hay una diferencia de nivel entre la parte de arriba y la parte que va hacia el centro, y lo que hace es salvar ese nivel, poner el estacionamiento en el subsuelo para dejar abiertas las vistas. Bueno, acá en la parte del programa tratamos de hacer en una axonometría, mostrar lo que pasaba en cada sector. Acá en la primera y segunda y tercera, bueno, en las tres obras, con los colores que se ven ahí, marcamos los consultorios, la circulación en la parte administrativa. Después en la segunda fila lo que hicimos, bueno, marcar la parte de área servida y de servicios, donde la área servida corresponde a la parte roja, y bueno, los servicios en la naranja. Y en la tercera fila, con respecto a los cortes, lo que queríamos mostrar era separar la parte pública de lo privado, que bueno, ahí lo que tiene, por ejemplo, la primera obra, que todo lo público está en la planta baja, que es los consultorios, la parte sanitaria, la sala de espera, y la parte administrativa está en un bloque en la parte superior. Y lo mismo, bueno, lo mismo más o menos pasa en la tercera obra, que la parte privada, o sea, pasa lo mismo pero lo contrario, digamos, porque la parte pública está en la planta superior y se divide en planta lo que es privado y público. Y en la última fila lo que tratamos de mostrar fue los núcleos circulatorios verticales, horizontales, y los núcleos sanitarios. Bueno, y después también algo que pasaba era lo de el uso de la luz natural, que era que sí. Los tres tenían en común que tomaban de ese patio interno. Y después, por ejemplo, que en esta obra, como tenía tres patios internos distintos, pero o sea, que los locales de ambos lados iban para ese mismo patio, lo que hacía era que, por ejemplo, desde la parte donde sale la espera, la ventana no esté a la misma altura que la que es de consultorio. Entonces, a pesar de compartir un patio interno, hay privacidad entre sí, entre cada parte del programa. Si haces un poco de zoom, se puede ver. También creo No que se nota en el corte de la lámina anterior acá. No, sí. Ahí sí se puede ver. Estos son la sala de espera y estos los consultorios. Bueno. Después la estructura, lo que notamos, eran tres estructuras que eran totalmente distintas entre cada obra, digamos, porque, por ejemplo, en la primera lo que buscaba era hacer, utilizaron todo cosas prefabricadas, alimentos prefabricados, y una modulación fija que se repite en todo lo que sería el ala del edificio, digamos. Y con esto conforma la obra en sí, digamos, toda modulada está. Y es toda estructura independiente, digamos. Después, la segunda era autoportante con muros macizos de ladrillo, y utilizaban como modulación, lo único que hay modulado son los consultorios que se repiten uno al lado del otro. Y después, esta de acá era mixta, porque utilizaba una parte columnas para abrir la obra hacia un lado, las aberturas, pero también utilizaba tabiques de hormigón. Y una materialidad que se relaciona con el entorno, ¿no? Porque creo que utiliza algo, pavimento de piedra azul de los que es de ahí, bien autóctona del sitio. Bueno. Chicos, van 6 minutos. Bueno. Bueno, con respecto a la envolvente, lo que quería mostrar era que las tres obras son bastante opacas y impiden la visualización del exterior e interior, lo que hacía que generaba bastante privacidad en las tres obras. Eso era lo que notamos que tenía en común lo que nos tocó.
Bueno, y después, en la parte de estrategia de las volumetrías, lo que interpretamos fue que, por ejemplo, en la primera, se toma un módulo y se lo repite, que era lo que contaban, de que conforma un ala de edificio, después se forma el conjunto, y después se le agrega lo que serían las circulaciones que conectan entre sí. En esta lo que interpretamos como la estrategia que utilizaron fue esto de la conformación del centro de manzana, haciendo una L y poniendo el programa en torno al patio del medio. Y después la otra era como un monolito en el que se hicieron dos patios internos y después se elevaron los lucernarios para relacionarlo con los techos inclinados de las casas que rodeaban esa zona. Y nada, y como resumen, al final tomamos lo de que estaba cerrado así el entorno y pasaban ingresos por un punto. Está lo de la L y lo de que se abre así el entorno, y acá sobre la materialidad y el uso privado y público. Creo que no hay nada más para decir, ¿no? No. Pasemos al último. Recueso puede ser, y Santa María, a ver, para que lo tengo anotado. Sí, Recuero y Santa María. Sí, acá transmito pantalla. Sí, hola. Ahí se ve. Sí. Bueno, nosotros como lámina introductoria quisimos hacer una comparación de la planta que considerábamos más importante del edificio. Nos tocó el CAP, el Centro de Atención Primaria de la Barriga, la Asociación de Hilanderos de Le Corbusier y el Centro de Salud Uceras. Las comparamos en una escala 1 en 500 y comparamos los metros cuadrados que tenían, que eran bastante similares, pero en el último caso se desarrollaba en una sola planta. Y lo que quisimos explicar en primera instancia eran los programas de cada uno y la relación con el entorno que tenía. Sí, pudimos ver que en las tres plantas el ingreso es por el lado oeste, y bueno, las dos primeras obras se resuelven en varias plantas y la última en una sola, y están ubicadas en el hemisferio norte. La primera obra se emplaza en un terreno de esquina que tiene un parque muy amplio, y la topografía es en desnivel, por lo cual el edificio se percibe de una manera hacia el parque, como se puede ver en esta imagen, y de otra manera hacia la calle. Parecen edificios completamente diferentes. El de Le Corbusier se emplaza en una zona muy arbolada, que tiene un río al este y una calle al oeste, por lo cual, como el edificio anterior, se desarrolla de diferentes maneras hacia ambos lados. Bueno, y en el último se puede ver que es un terreno amplio, el edificio no encuentra otros edificios en medianera, el entorno es poco relevante, por lo cual el edificio puede estar situado en cualquier lugar, no importa el entorno, y bueno, se ven zonas verdes alrededor, o sea, no está tan relacionado, pero bueno, la zona no es tan céntrica. Bueno, con respecto al programa, el CAPE es un centro de atención primaria, como dije, tiene dos ingresos, uno principal por el parque y otro más secundario por la calle, que ingresa como al primer piso. Las circulaciones tiene mecánicas y también cuenta con escaleras, pero no distinguen entre público y privado, y observamos que tiene una serie de patios que se encuentran en relación con los consultorios y con las salas de espera para otorgarle la mejor condición de luz y ventilación. Y el programa de Le Corbusier es bastante diferente, es una sede para la Asociación de Hilanderos, que está hecho en la India, en una ciudad que era importante el tema textil. Y la planta baja posee los talleres para los empleados, que
tiene un ingreso menos relevante, o sea, es solamente para los trabajadores, mientras que en la primera planta se ingresa por una gran rampa, que ya es para el personal más jerárquico, y cuenta con oficinas, y en las plantas superiores hay un auditorio, el cual tiene una cubierta que permite el ingreso de luz, y también tiene una terraza que puede ser transitable. Bueno, en el Centro de Salud de Useras podemos ver, comparamos con el primero, que era el mismo programa, tiene los consultorios y las salas de reunión y de espera, y los patios. Podemos ver que los 3 consultorios, o sea, el programa se divide en 3 consultorios relacionados con 2 patios y una sala de espera. Estos lugares son más abiertos, vidriados, entonces genera como un espacio más abierto. Y después tiene solamente circulación horizontal, ahí marcamos los sanitarios, que se encuentra como un sector más privado para el personal, y después los sanitarios para el público. Con respecto a la estructura, el primero de los ejemplos se resuelve en hormigón armado y tiene una piel de acero y vidrio. No tiene una grilla demasiado simétrica en ambos lados, ya que se resuelve con diferentes bloques de diferentes alturas. Y bueno, la piel esta, como voy a explicar en el punto siguiente, tiene que ver con lo que pasa dentro del edificio. En la Asociación de Hilanderos podemos ver que Le Corbusier hace una estructura de pilotis que está marcado en la grilla. Esto está hecho de concreto, lo mismo que la rampa, los brise-soleil y los tabiques interiores están pintados, o en el caso del auditorio están revestidos con madera, y en los 2 laterales, que no son oeste ni este, que son donde utiliza el brise-soleil, utiliza muro ciego de ladrillos, ahí sin tener relación con el exterior. Y después el último, la estructura está hecha de hormigón, son muros de hormigón, y del lado exterior lo reviste con una malla de metal, la cual utiliza una estructura, digamos, de metal, de aluminio, y del lado de adentro placas de yeso, que también están sujetas a una estructura. Todo esto sobre el tabique de hormigón. Y la planta está ordenada en una grilla de tres corredores, y los patios serían los que están ubicados en forma de zigzag en toda la planta. Utilizaron 6 minutos. Ok. Bueno, la relación interior-exterior podemos ver que está muy relacionado con el programa que tiene adentro. En el caso del CAP, las salas de espera dan a los patios, como ya dije, y en las partes donde se requiere mayor privacidad, ya sea por sanitarios o por circulaciones que no quieren ser vistas desde el exterior, se utiliza este tipo de paños más opaco para limitar esa visual. Bueno, en el segundo lo que hace Le Corbusier es utilizar los brise-soleil. Para la fachada que da a la calle, los dispone a 45 grados para generar menos visuales desde la calle, y ingresa luz y aire de forma indirecta, digamos. Del otro lado de la fachada que da al río, los dispone paralelo a la fachada para generar visuales. Y en el último, bueno, a comparación de los otros 2, no tiene directamente relación con el entorno, está cerrado en sí mismo, y lo que hace es mostrar del lado de afuera algo hermético, y del lado de adentro, con los patios y los volúmenes que sobresalen, al estar vidriado genera un espacio más abierto e iluminado. Acá pudimos ver que en el primer ejemplo la forma puede nacer a partir de la relación con la cota cero y de esto de los diferentes niveles desde la calle y desde el parque, y se crean estos patios para generar relación entre los volúmenes, pero a su vez que la mayor cantidad de locales tengan buenas condiciones. Le Corbusier lo que genera primero es el cubo, digamos,
y después le da mayor importancia a la rampa, que es lo que le da jerarquía al edificio, y después coloca los brise soleil en las dos fachadas, fachada y contrafachada. Y después en el último, el volumen se genera a partir de estos patios, los vacíos, digamos, y los volúmenes que sobresalen como doble altura. Bueno, y como lámina de resumen, lo que quisimos hacer es crear unos volúmenes con las partes más importantes de los edificios, y a partir de eso generar una totalidad para poder apreciar la estructura, el envolvente y cómo se relacionan las partes con el todo. ¿Y cuál sería esa conclusión que sacan? Bueno, en cuanto al entorno, el último es el que es diferente a los otros dos. Se nota que es algo más simple en la resolución, y el edificio se vuelca al interior, y bueno, los otros tienen más relación con el exterior en cuanto al entorno. Claro, o sea, del último incluso leímos que los arquitectos hicieron este modelo en otras partes, o sea que se puede adaptar a varios entornos. En cambio los otros están pensados exactamente para ese entorno, y así es la manera que tratan las fachadas y las vistas. Bueno, bien. Voy a tomar este último trabajo que creo que habla de unas cosas que a veces son importantes, y me parece que también son puntos en los cuales uno puede empezar también a reflexionar, ¿no? Nosotros este ejercicio lo vemos obviamente para romper un poco el hielo y la inercia, pero también esto tiene que servir para el trabajo que va a venir después, ¿no? Todas estas cosas que se fueron viendo son lo que le va a permitir a ustedes empezar a tomar decisiones con respecto al proyecto que tienen que resolver. Y me pareció algo interesante ustedes que hablaron en todo el desarrollo, como muestran los tres trabajos, hablan de la jerarquía. O sea, vos nombraste en un momento la jerarquía, y eso me pareció importante, ¿no? Cómo la rampa en el edificio de los hilanderos empieza a haber jerarquía. Y tiene algo que ver con el tema de los ingresos, de cómo ciertos edificios empiezan a ser mucho más relevantes que otros cuando empiezan a tener relación con esta situación de su entorno inmediato, ¿no? El ingreso, dónde está puesto, dónde va a mirar, cómo empieza a ser su fachada. Y parecería que el último es muy, muy diferente. Al ser un prototipo, al ser algo casi como que resuelve el programa en sí mismo, casi que esto que dijiste, que está en cualquier lado, empieza a hacer alguna pregunta. Me parece que eso era también un punto interesante como para establecer a lo mejor la comparativa de los tres. Creo que la conclusión es muy buena, me parece que me parece bien esa conclusión y está buena. Creo que tal vez a lo mejor, y ahí podría empezar a ver cómo esta calidad de ingreso, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo de los chicos de San Juan y Sueldo, que también me parece que ahí son edificios que tuvieron también que tienen casi como poca relación con el exterior, pero empieza a hablar lo que tiene con el ingreso, a lo mejor, y cómo la manera de ingresar al edificio se posiciona frente a los entornos que tienen. Tal vez también eso habría sido como un punto importante, entender por qué estos edificios están pensados solamente con esa falta de relación exterior y solamente a través de ciertas cuestiones de los patios. También por ahí los patios no son patios muy relevantes en algunos, son muy diferentes la calidad de los patios, y eso también se puede empezar también a pensar por qué esa decisión, ¿no? ¿Qué pasa con el programa? ¿Qué pasa con todos estos elementos que van permitiendo que se resuelvan, se termine resolviendo de esta manera, ¿no? Tal vez en esto de las cuestiones estructurales y las cuestiones a lo mejor materiales pueden, no sé si se minimizan, pero a lo mejor interesaría más cómo es la relación de estos edificios con su programa, con estas decisiones de los patios de ventilación y iluminación, y de por qué no se relacionan con el exterior. Y ahí
engancho con lo que dijeron en el primer grupo, Franco y Marcuán, que me pareció interesante ahí donde hacen una conclusión, pero que toman como los porcentajes de lo construido y lo vacío, ¿no? Y también, ¿no? Parece empezar como que hay algo interesante, como que se dan cuenta de que los primeros dos ejemplos tienen como una gran relación, como un espacio abierto, pero el otro, como que un porcentaje mucho menor, y parecería como que tal vez ahí ya el patio no es tan importante, sino es importante a lo mejor la relación que puede llegar a tener ese edificio con el exterior, que a lo mejor los otros han estado implantados en sectores por ahí de ciudades por ahí, como el primero, ¿no? Por ejemplo, ya en un entorno bastante consolidado, obviamente el patio le permite encontrar otra respuesta frente a lo que tiene el frente de la calle y las situaciones. A lo mejor el último tal vez tiene otras condiciones, pero creo que esa lámina final, que es la que antes marcó Leo y que Kaki también hizo relevancia, es la que realmente sí termina un poco reconociendo un poco el valor de este análisis que se hace a través de ciertas obras, que las obras obviamente no están elegidas porque sí, así, sino que las obras se eligieron para poder encontrar, digamos, justamente estas similitudes o asimilitudes y la posibilidad de comparar. Me parece importante también, obviamente, los dibujos previos, que son como lo que primero uno empieza a ver para poder llegar a esa lámina síntesis, también son tan importantes como la lámina síntesis, más allá de que puedan ser dibujados de diferente manera o redibujados o no. Creo que también ahí es un poco donde uno empieza a darse cuenta que es lo importante de cada parte para poder establecer una conclusión. Entonces no le doy menor importancia a todo ese desarrollo. Y como dije en la chinchada anterior, me parece que todos los trabajos tienen un gran esfuerzo, eso se reconoce que hay un laburo y que realmente llegaron a un cometido, digamos, de lo que se pedía, me parece que está bien. Hay algunos errores que pueden llegar a ser, obviamente, tal vez por ahí algunas cuestiones de interpretación o de análisis de la obra, para no caer en las cuestiones puramente básicas, todavía falta aceitar más todo ese engranaje, digamos, para empezar a detectar cuáles son las situaciones interesantes de cada proyecto. Pero yo le quiero marcar que esto a ustedes tiene que servir como la posibilidad de utilizar este tipo de reflexiones para el trabajo que van a ir después. Y eso creo que es lo más importante.